3, en el versículo 25 y 26. Job capítulo 3, versos 25 y 26. Dice así la palabra del Señor: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Amén y amén. El tema de hoy le titulé Esfuérzate y sé valiente, que usted sabe de dónde viene ese pasaje. Pero quise arrancar con este pasaje porque estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, convulsionados, agotadores, trágicos, tiempos de temor, tiempos de angustia. Algunos temores y algunas angustias tienen fundamento. El ambiente en que vivimos, la violencia en que vivimos, las enfermedades que están a la luz del día y que cada día sale algo nuevo y otro virus y otra cosa por aquí y otra cosa por allá. Tienen fundamentos algunos temores, algunas angustias. Otros temores no, otros temores están en nuestra mente, ¿verdad? La mente se encarga de llevar cualquier temor hasta lo más alto, y entonces también podemos entrar en caos, como el texto que dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido. Pero ¿cuál era ese temor? Me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué era lo que temía que lo alcanzó? Esos son los temores que a veces atormentan nuestra alma y angustian nuestra alma de lo que pudiera pasar. Pero todo se está gestando en nuestra mente y a veces puede bajar al corazón y traernos esa angustia. Pero un personaje que en la Biblia logró vencer temores, logró superar el miedo, logró superar cualquier crisis, es a ese hombre que el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos dicen amén? Por alguna razón, obviamente, el Señor le dio esa palabra a Josué. Le dio una palabra poderosa, una palabra maravillosa, una palabra revelada de parte del Señor, porque lo que Josué iba a tener que enfrentar adelante era muchos peligros, muchas batallas, muchas situaciones difíciles que pueden enfrentarlo, así como los que usted y yo tenemos que enfrentar a veces, que no los esperamos, no los estamos buscando, no los pedimos. ¿Y quién va a pedir por alguna angustia, va? ¿Quién va a pedir: Señor, mándame una angustia, Señor, mándame una aflicción? ¿Quién va a andar pidiendo eso? Ni lo buscamos, ni lo pedimos, ni nada, pero de repente aparecen. Así a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial también. Oí decir a un ministro decir: son muchas las aflicciones de los ministros, pero son temporales. Las recompensas son eternas. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Eso es importante. Es importante entender que todas las aflicciones, angustias son temporales. Las recompensas de Dios son eternas, son por la eternidad. Y eso debe de alentarnos a seguir adelante todos los días de nuestra vida. Bueno, adentrémonos al pasaje que quisiera que leyéramos en Números capítulo 13, verso 30 al 33. Este es el pasaje donde en el tiempo de Moisés son enviados los espías a reconocer la tierra que estaba por delante,
la que Dios había prometido entregarles. Pero el verso 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: oiga, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Seguramente usted ya ha leído este pasaje. Este pasaje es exactamente en el tiempo de Moisés todavía, que están recorriendo el desierto, pero llegan a un punto en el que están frente a la tierra prometida. Envían espías, 12 espías específicamente, a recorrer la nueva tierra, la tierra que Dios había prometido entregarle al pueblo de Israel. Pero los reportes que vinieron fueron dos tipos de reportes. Un reporte bueno, dado por Josué y por Caleb: esa tierra es nuestra, esa tierra fluye leche y miel, esa tierra tiene frutos gigantescos, no nos detengamos, sigamos, subamos a tomarla. Pero el otro reporte, dado por 10 príncipes, era lleno de temores, era lleno de dudas, era lleno de miedo. Y ellos dijeron: esa tierra traga a los moradores, esa tierra está llena de gigantes. Y hicieron referencia a los gigantes, a los hijos de Anac. Y por supuesto, hermano, la reacción del pueblo fue lo más interesante. La reacción del pueblo fue terror, miedo. Así es como el diablo quiere que usted y yo vivamos, hermano. Así es como el diablo quiere que nosotros vivamos, atemorizado por circunstancias que inclusive a veces están fuera de nuestro control, porque de muchas cosas nosotros no podemos controlarlas. ¿Está de acuerdo? No podemos controlarlas, pero tenemos un Dios que puede controlarlas. Dele un aplauso al Señor si se anima. Hay muchas cosas que salen de nuestra capacidad humana, pero que están bajo el control de Dios. Hay muchas cosas que salen, hermano, de nuestra capacidad, pero Dios es poderoso para actuar y para hacer cualquier cosa. Por eso es importante, hermano, estudiar esta parte, porque en la vida cada uno de nosotros tenemos que enfrentar diferentes gigantes en la vida. A veces son gigantes de enfermedad, a veces son gigantes de pruebas, a veces son gigantes, hermano, económicas, a veces son gigantes matrimoniales, luchas matrimoniales, a veces son gigantes con nuestros hijos, diferentes circunstancias que se convierten en poderosos gigantes delante de nosotros, pero nunca son más poderosos que el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, amén? Ahora, la historia de Josué nos invita a una vida de fe, a una vida de creerle al Señor. Pero yo quiero que usted vea, hermano, rápidamente los efectos que tuvo el reporte que trajeron los 10 espías. Causó un efecto en la vida de los israelitas.
Y si usted me acompaña en Números siempre, en el capítulo 13, versos 27 y 28, y luego voy a saltar hasta el verso 31 y 32. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermanos. Dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí los hijos de Anac. Vamos al verso 31 y 32. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y oiga esta parte: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Hay dos cosas que provocó este reporte. Primero, provocó miedo y temor entre el pueblo. Pero lo segundo fue peor que eso, porque causó murmuración entre el pueblo de Dios. Fíjese, mire estas dos cosas tan tremendas que pueden suceder cuando el temor y el miedo se apodera de nosotros. Puede causar temor, incapacidad de poder seguir adelante. ¿Cómo se llama? Está probado que hay ciertos animalitos que cuando miran a su cazador, al cazador hay animalitos que se congelan. Así literalmente. No se ponen no se ponen frío, ¿va? No se ponen como hielo. Se congelan en el sentido de que se paralizan. No pueden correr, no pueden reaccionar, pero ni pío pueden decir, pues se congelan totalmente. Y por supuesto el cazador llega fácilmente a agarrar su presa. Así nos quiere ver el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Así nos quiere ver, temerosos, con miedos, paralizados, sin poder hacer nada, cuando en realidad tenemos mucho que hacer si tenemos fe y si ponemos nuestra confianza en el Dios de los cielos. Denle un aplauso al Señor. Entonces el miedo puede paralizarnos. De hecho sucede en muchos casos cuando situaciones tan fuertes y tan grandes vienen a nuestra vida. A veces el enemigo hace que ya no lo busquemos. ¿Y para qué estás buscando a Dios? ¿Para qué orar? Y entonces viene la segunda fase de ese temor que nos puede provocar a murmurar contra Dios. Dice: el Señor se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor que prometió tal y tal cosa? Y entonces el enemigo logra la murmuración entre el pueblo de Dios. La murmuración nunca ha edificado a nadie, hermano. La murmuración siempre ha dañado el corazón de aquellos que, aunque tenían un poco de fe, la murmuración termina de apagar cualquier fe en la vida de alguien. La termina de apagar. Porque lo ideal es que aquel que está bajo en su fe, aquel que se ha desanimado, aquel que se le está apagando la fe, al oír palabra de Dios, al oír palabras de ánimo, al oír palabras de fortaleza, pues puede volver puede como revivir a la fe del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero oír murmuraciones, hermano, apagan aún el pábilo que humea. Apagan la poca fe que puede tener alguien. Nunca, hermano, nunca permita
que usted o yo hagamos que la fe de alguien se apague por alguna murmuración. Nunca permita que el diablo lo use para murmurar, nunca. ¿Por qué? Porque no solamente va a dañar al que tiene poca fe, sino que nuestra alma también. Es terrible, hermano, que a estos murmuradores la Biblia, no lo digo yo, la Biblia dice, hermano, que fueron sentenciados por Dios. Fueron sentenciados. Mire, hermano, el temor, la murmuración acarreó muerte al pueblo del Señor. Y eso es peligrosísimo. Mire este versículo, por favor. Vamos a ver en el capítulo 14, por favor. En el capítulo 14 dice, en el verso 1, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor, oiga esta parte, hermano, no sería mejor volvernos a Egipto? Oiga, qué frase más terrible. No sería mejor en nuestro léxico, en nuestro lenguaje actual, ¿no sería mejor irnos al mundo? ¿No sería mejor volvernos al mundo? La murmuración, el terror y el miedo los llevó a decir palabras, hermano, fuera de sentido totalmente, fuera de fe y fuera de la voluntad del Señor. Es terrible, hermano, lo que puede provocar el terror, el miedo, el pavor y lo que puede provocar la murmuración. Se lo voy a dejar ahí en su corazón. En el capítulo 14, del 22 en adelante, están las consecuencias que el pueblo recibió. Recibió estancamiento, porque les dijeron, a partir de ahí, les dijeron que iban a andar vagando 40 años en el desierto. A partir de ahí. De hecho, hasta hubo muertes de muchos. Es tremendo. Eso está en el verso 14:22 y 14:33. Pero yo quiero irme rápidamente, no quedarme en la parte del miedo, de la murmuración, del terror y de las consecuencias, aunque debemos de saberlas. Las consecuencias del temor y las consecuencias de la murmuración pueden ser catastróficas en la vida de los creyentes. Pero yo quiero irme a la parte rescatable de la historia. Rescatable y poderosa para los creyentes que tomamos esa verdad de Dios. En ese ambiente, en el Números capítulo 13 y en el verso 30, si lo ve conmigo, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuántos dicen amén? Salte conmigo, capítulo 14, verso 6. Números 14:6 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros,
Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye, ¿qué, hermano? Leche y miel. Mire, hermano, qué contrapuesta las posiciones. Para unos era tierra que tragaba moradores. Para estos era tierra que fluye leche y miel. Para aquellos era una tierra invencible. Para estos era una tierra que era una tierra prometida de parte del Señor. Para aquellos era una tierra infranqueable porque los gigantes eran enormes y ellos como chapulines, como langostas. Pero para aquellos, para Josué y Caleb, hermano, los gigantes no tenían el tamaño que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es Dios en tamaño para usted? ¿Cuál es el tamaño que usted le puede dar a Dios? ¿Cuál es el tamaño que la Biblia dice que tiene? La Biblia dice que Dios es poderoso. La Biblia dice, hermano, que Él es el gran yo soy. La Biblia dice que Él no ha sufrido nunca ni una derrota. La Biblia dice que el Señor, hermano, es poderoso y sus enemigos para Él son como nada. La Biblia dice, hermano, que el que puede creer, todo le es posible. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso ahora usted y yo, en ese ambiente, conociendo la historia, podemos traer esa historia hacia nuestros tiempos. Dios tiene promesas para nuestra vida, pero esas promesas solo pueden ser alcanzadas si creemos en el Dios de Josué y de Caleb, no en el Dios de los otros 10 espías, porque para ellos el Dios que estaban siguiendo era un Dios que ya estaba derrotado. Era un Dios que no iba a poder entrar. Era un Dios que ya había fallado en solo sacarlos de Egipto y que no los iba a poder entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es el Dios al que usted sigue? Aleluya. Hágase la pregunta y pregúntele al que está a la par. Pregúntele, por favor, hermano, para que no se duerma. Aleluya. Pregúntele a la par. Pregúntele, ¿de qué tamaño es tu Dios? Dígale, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Es poderoso? ¿Es grande? ¿Es maravilloso? ¿Es lleno de poder? ¿Es todo victorioso? Él es el gran yo soy. Nadie ha podido vencer, ni nadie lo podrá vencer. Ese es el Dios que usted y yo somos llamados a seguir y a creer. Porque si creemos en otro tipo de Dios, seguro que no vamos a entrar ni tener, hermano, las bendiciones que Dios tiene. De esta historia resaltan 3 cosas importantes y ahí me voy a detener un poquito más. De esta historia resaltan 3 cosas importantes. Número 1, que las promesas de Dios son eternas. Que las promesas de Dios son seguras. Que Dios no falla. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vea lo que dice en Números 23. Ahí mismo, en el mismo libro, proféticamente encontraron esta tremenda verdad revelada a Moisés. Y dice en Números 23, 19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Note esas expresiones maravillosas. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo habló, Él lo va a ejecutar. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios
son seguras en el Señor. Ahora, esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque en el tiempo que estamos viviendo tiempos donde nada es seguro. Ese es el ambiente que vivimos. Nada es seguro. Nada es seguro. Ese es el ambiente humano. Pero usted y yo no somos, no sé si decir esto de esta manera, pero no somos humanos usted. Aleluya. Hermano, ¿y qué somos? Pues somos hijos de Dios. Somos hijos del Dios eterno. Alguien dijo que nosotros no es que somos humanos con experiencias espirituales. No, somos seres espirituales con experiencias humanas. No sé si me di a entender. Es al revés el asunto, pues. Lo más real no es lo humano, lo más real es lo espiritual. Antes de ser humano, usted y yo ya éramos espirituales. Ya existíamos, inclusive si hablamos de ¿cómo le llama esto? La predestinación, pero la preexistencia. El existir antes de venir a la tierra. La Biblia lo dice, que antes de que viniéramos, el Señor nos escogió. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ya habíamos sido escogidos por el Señor. Pero ¿dónde y cómo? Ese es otro tema. Aleluya. Eso habla de la preexistencia. Pero bueno, dejémoslo ahí. Por eso el Señor, cuando habló con Job, le dijo, hablando acerca de lo que había sido creado: si antes de lo que había sido creado ya estabas tú, le dijo, dime, porque tú ya estabas ahí. Ay, mire pues, pero sigamos, quedémonos con las promesas. No nos metamos en Honduras. Aleluya. Santiago capítulo 1 verso 17. Las promesas de Dios revelan sus propósitos eternos para nuestra vida. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, esta parte es interesante, no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Porque las promesas de Dios son en Cristo, son sí y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, ¿por qué es tan importante el que el creyente aprenda a vivir con fe en las promesas de Dios? Para podernos, hermano, para poder sostenernos y resistir todos los ambientes contrarios que nosotros vivimos. Esos ambientes que producen temores, esos ambientes que producen miedo. ¿Y qué va a ser? Dice uno todavía, hermano. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de nosotros si pasa esto? Si pasa esto. Y entonces entra uno en preocupaciones, ¿o no, hermano? Entra uno en aflicciones. Y como dije al principio, algunas, hermano, angustias y aflicciones tienen fundamento. Lo estamos viendo, lo estamos palpando. La economía, la enfermedad, los problemas migratorios, las angustias que están en el ambiente tienen fundamento. El problema es que pueden ocasionar tales temores que puedan descontrolar nuestra vida y olvidarnos que el Dios a quien servimos es un Dios poderoso y es un Dios que no cambia sus promesas. De ese Dios es que tenemos que, hermano, anhelar, y debemos creer y debemos seguir todos los días de nuestra vida. Dele un aplauso al Señor si se anima. Vaya, sigamos un poquito más.
Segundo elemento que resalta esta historia. El segundo elemento lo encontramos, vamos a ver, lo encontramos en el verso 9. Vamos a ver en el capítulo 14, verso 9, por favor. O leemos desde el verso 8. Números 14, verso 8 y 9. Ahí estamos. Si Jehová se agradare de nosotros, oiga, esas fueron las palabras de Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Verso 9. Por tanto, oiga esto. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Cuántos dicen amén, amén? ¿Oyó esas palabras, hermano? ¿Son palabras de miedo esas palabras? ¿Son palabras de temor? ¿O son palabras de fe? Son palabras de seguridad. Y eso nos lleva al segundo punto que es importante realzar. La fe te tiene que hacer accionar en tu vida. Está bueno creer en las promesas, pero si no acciona uno, hermano, entonces no está usando la fe en acción. La fe no solamente es un concepto en nuestra mente. La fe no es solamente un momento de esperanza en el corazón. La fe te debe de hacer accionar hacia lo que Dios quiere que hagas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso usted ve que la Biblia dice acerca de Abraham: por la fe Abraham dejó esto y empezó a caminar rumbo a lo que Dios le había prometido. La fe te debe de hacer accionar. ¿Qué tipo de acción? Bueno, depende de las circunstancias. Por ejemplo, la fe te puede hacer accionar en oración. La fe te puede hacer accionar en ir a tocar una puerta. Si es de trabajo, hay que ir a tocar a puerta. No vaya a creer usted que el trabajo va a llegar, hermano, acostado en la cama. ¿Verdad? No vaya a creer que lo van a ir a buscar. Anda buscando usted trabajo. No lo van a buscar. Hay que tocar puertas, hay que accionar, hay que meter currículum, dicen en El Salvador, ¿verdad? O resumen aquí. Hay que accionar. Josué y Caleb dejaron bien claro, oiga hermano esto, dejaron bien claro que el tener miedo, el murmurar contra Dios es una rebeldía delante de Dios. Una rebeldía que debe de ser quitada de nuestro corazón. Nosotros debemos ser gente de fe y gente que acciona a la fe en Dios y nuestro Salvador, a la fe en nuestro Señor Jesucristo y en las promesas que Él nos ha dado. Mateo 6:33, por ejemplo, dice, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos hace falta, hermano? ¿Qué hace falta que usted y yo tengamos necesidad? Pueden ser muchas cosas, y cada uno y cada familia tendrá diferentes necesidades, pero la solución solo es una: buscar el reino de Dios y su justicia. Y por eso la Biblia con lujo de detalle dice, hermano, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Fíjese, hermano, que cualquier necesidad
cae dentro de ese paquete que Dios ha prometido. Todo lo que usted y yo necesitamos tiene una sola solución: Dios, y buscar su reino. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Solo una. Las necesidades pueden ser muchas y podríamos hacer una lista de necesidades diferentes de cada familia, pero la solución sigue siendo una sola: Dios, el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice buscad primeramente? ¿Se puede buscar, hermano, estando sentado? Aleluya. ¿Se puede estar estando acostado? ¿Se puede buscar algo? Pues podemos buscar así al lado, ¿verdad? Aquí, abajo, pero no tendríamos libertad de acción, no tendríamos libertad de búsqueda. Cuando la Biblia habla de buscar, está hablando de acción, está hablando de accionar, ya sea en oración, ya sea en vigilia, ya sea en ayuno, eso es accionar. Porque ya ve que la oración implica una acción, implica hablar con Dios, implica arrodillarse, implica rendirse. Hacer ayuno aplica acción, hay que dejar de hacer algo, pero dedicarse a otra cosa. Todo la búsqueda de Dios requiere una acción, pero esta es una acción no a lo loco, hermano. No es una acción a lo loco, es una acción dirigida por Dios y por su palabra. La palabra tiene todas las instrucciones que usted y yo necesitamos para confiar en Él y para accionar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya pues, mire, ¿qué más? Leamos Deuteronomio capítulo 1, verso 30. Tercer elemento relevante, estoy terminando. Tercer elemento relevante es la fe en Dios, que es más poderoso. Es saber, es tener la seguridad, es tener la confianza que Dios es más grande que cualquier enemigo que está dañando tu vida. Eso es, saber quién es Dios. Deuteronomio capítulo 1, versículo 30. Gloria a Dios. Dice así: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Oiga eso, hermano. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Hermano, ¿usted está seguro de que Dios va delante de usted? ¿De veras? ¿De veras lo cree? Saber que alguien va delante de uno le da confianza y seguridad. Pero también saber quién es el que va delante de uno trae tranquilidad total a nuestra vida. Porque si va adelante un niño, pues no le da seguridad, ¿verdad? Si va adelante un neófito, no le da seguridad. Si va adelante alguien, un incrédulo, ¿qué seguridad va a tener uno, hermano? Pero si va adelante Dios, hermano, ahí las cosas cambian. Ahí las cosas cambian. Porque nuestro enemigo va a tener que vérselas con Él. Y entonces nuestra vida entra en tranquilidad. Por eso se acuerda que Josué y Caleb dijeron: si Jehová se agradare con nosotros, de nosotros, nosotros los comeremos como pan. Pero dando a entender que el agrado de Dios, la fe en Él, lo hace a Dios actuar también. Y por eso nuestros enemigos
encuentran, hermano, encuentran en Dios, encuentran el Dios que puede vencerlos y que puede destruirlos completamente. Amén. ¿Puedo invitarle a que se ponga de pie hoy? Yo quiero invitarle a que esta noche le digamos al Señor qué enemigos nos están persiguiendo, qué daños nos quiere hacer el enemigo. Y si en algún momento usted ha sentido el temor, el miedo, la duda, la incapacidad de hacer algo respecto a lo que usted esté pasando, hoy es una buena noche para decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú vayas delante de mí, porque si tú vas delante de mí, mis enemigos huyen. Si Dios va delante, los enemigos huyen. Por eso la Biblia dice que cuando Jehová se levanta, sus enemigos se dispersan. Si usted quiere venir adelante, venga así. Venga a hablar con Dios, a decirle: Señor, yo te necesito. No sé de cuáles espías quiere ser usted. Si los espías que entraron en terror, en temor, y se congelaron porque ya no sabían qué hacer, o de aquellos que tuvieron fe, aún para hablarles a sus hermanos que habían caído en rebeldía, le hablaron a sus hermanos: no sean rebeldes. Jehová nos entregará en nuestras manos la tierra que Él prometió. ¿Qué te ha prometido Dios que necesites? Acerquémonos esta noche ante su presencia. No vivamos con temor, con miedo. No vivamos con terror. Vivamos creyendo que el Dios a quien servimos es el Dios que puede librarnos de nuestros enemigos. El Dios que puede vencer. No importa cuán gigante sea tu problema, Jehová puede vencer cualquier gigante. No importa cuán grande sea tu enemigo, Dios es más grande que tu prueba, que tu aflicción, que el enemigo espiritual que se haya levantado contra ti. Dios es más grande. Y hoy es una buena noche para decírselo. Aleluya. Oh, sí, mi Dios. Habla con Dios esta noche. Hablemos con el Señor. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Creamos a sus promesas. Creámosle a Él. Creamos que Él es poderoso. Y pidámosle esta noche al Señor: Señor, levántate como poderoso gigante. Haz huir a nuestros adversarios.
Haz huir a nuestros enemigos. Haz huir a los que quieren mal contra nosotros. Haz huir, Señor, a los que quieren mal contra tu pueblo. Levántate, oh Dios, levántate, y sean esparcidos tus enemigos. Levántate, oh Jehová, y huyan tus adversarios. Sean nuestros enemigos como el tamo que arrebata el viento. Sean como la hojarasca consumido por el fuego del Señor. Sean nuestros enemigos barridos con escoba de destrucción. Que por un camino vengan, pero que por 7 sean esparcidos. Como en el día de Madián, Señor, sean confundidos nuestros enemigos y caiga el terror de Dios sobre sus espaldas. Levántate, oh Dios Todopoderoso, porque ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? Oh, sí, Señor. Eso es, hermano, eso es. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Vuélvete como Josué y Caleb. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Esfuérzate. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Te bendecimos, Señor. Padre, oramos esta noche para que llenes de fe los corazones de los que estamos aquí reunidos. Llénanos de tu fe, llénanos de tu esperanza, llénanos de la seguridad de creer en tus promesas, Señor. Bendito sea Dios, porque en Jehová no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Padre, oramos esta noche, oramos por tu pueblo, y para que todo temor huya de nuestra vida, para que todo miedo sea desalojado del corazón, para que toda incredulidad huya de nosotros. Renunciamos a la duda, renunciamos a la incredulidad, renunciamos al temor, al miedo, y declaramos palabras de fe
de confianza en tus promesas, Señor. Jehová es nuestro Dios. Él es el Dios todopoderoso. Así lo confesamos esta noche. Aleluya. Oh, te adoramos, Rey. Sí, Señor. Padre amado, nos unimos esta noche para orar por todas las necesidades de tu pueblo, Señor. Nos unimos para presentar cada necesidad delante de tu trono, porque creemos que tú eres el Dios poderoso. Oramos por aquellos que están quebrantados de salud, Señor. Oramos por la vida de Evelyn Ramos. Oramos por la vida de Catarina Tisol, por Mariana Cooks, por René López. Oramos para que tú pongas tu mano poderosa. Oramos, Señor, para que la unción de tu Espíritu, Señor, sane toda enfermedad y toda dolencia. Oramos por los diferentes casos legales de tu pueblo, Señor. Oramos por la vida de Jocelyn Díaz, por Petrona Martínez y sus hijos. Señor, haz tu obra maravillosa. Oramos para que cada uno de ellos reciba de tu bendición, como está escrito: toda dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Oramos por la vida de Mayra Méndez y su hija. Haz tu obra, Señor. Oramos por la vida de Denise Salazar. Dios mío, ponemos sus casos, todo tipo de casos legales, migratorios. En tu nombre oramos, para que tú hagas un milagro en sus vidas. Oramos por la vida de la familia Chay. Señor, haz un milagro, Padre. Mira la necesidad que ellos tienen. Para ti no hay nada imposible. Señor, sana toda enfermedad, toda dolencia, toda necesidad sea suplida. Oramos por la restauración de Aarón Flores. Oramos por Aarón, Señor, para que tu mano poderosa de restauración, de salvación, lo alcance y pueda recibir de tu Espíritu Santo. Llénalo, Señor. Llénalo de ti. Llénalo de tu presencia. Habla al oído y a su corazón, para que pueda buscarte, Señor. Sálvalo. Sálvalo, Señor. Restaura su corazón, en el nombre de Jesús. Padre amado, bendice a tu pueblo esta noche. Bendice sus corazones, sus vidas. Llénalos de tu paz y de tu esperanza. Señor, que la palabra que hoy hemos recibido traiga paz, traiga seguridad, traiga confianza de que tú estás con nosotros. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Nosotros la recibimos esta noche. Te pedimos que la escribas en las telas de nuestro corazón y produzca fe, y la fe produzca acción en nosotros, Señor. Gracias, Padre.
Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.